Si vais terminando, por favor. J'ai un peu l'affiche à nouveau avec le petit micro. Egun on guztioi, egun on eta ongi etorri Donostia. Buenos días a todos y bienvenidos al 64 Festival del Cine de San Sebastián. A esta primera rueda de prensa correspondiente a la sección oficial. Bienvenidos a esta primera rueda de prensa de la 64ª edición del Festival de San Sebastián. Como saben, esta rueda de prensa corresponde a la película que inaugurará esta noche oficialmente la sección oficial y, por tanto, inaugurará esta edición del festival. Se trata de una producción francesa titulada La File de Brest. El equipo de la película que nos acompaña está compuesto por Emmanuelle Bercot, directora y co-guionista de la película, Sitze Babett-Knudsen, la actriz protagonista de la película, Irène Franchon, que es la médico en la cual está basada la historia que relata la película, y las productoras Caroline Benjot y Carole Escota. Como siempre, estaban dispuestas a contestar a todas las preguntas que les hayan surgido tras la proyección y nosotros también dispuestos a comenzar ya con la primera pregunta. Buenos días, pues felicitaciones por tratar un tema tan impactante con esos aspectos tan emotivos. Yo quería preguntar si es que Francia tiene más libertad de prensa o es que es el país donde más se dan los escándalos sanitarios, como el de las mamas, las prótesis de mamas, la sangre contaminada. En América Latina tenemos mucha censura con este tipo de historias. Entonces, yo quería saber qué tipo de censuras tuvieron ustedes para acercarse al tema que han tratado. Vamos a esperar un momento a que le traduzcan la pregunta. Quisiera responder, puesto que soy doctora. Soy Irène Franchon. Sí que nos hemos tenido que enfrentar a la censura en Francia, sí. Sí, como decía, sí que nos hemos tenido que enfrentar a la censura en Francia. Sí, una censura extremadamente violenta, como han podido verlo en la película. Cuando decidí publicar y dar testimonio de lo que había vivido y que para mí era un crimen industrial, en ese momento publiqué un libro que fue atacado directamente e inmediatamente por el laboratorio antes incluso de estar en las librerías y fue censurado 2 días ya después de estar en las bibliotecas. Fue prohibido. Tuvimos que retirarlo de la venta y pensé que esta alerta nunca llegaría a la luz y pensé que esta censura increíble tenía mucho poder. Es una censura escandalosa. También que venía primero de la justicia francesa, puesto que en un comienzo dieron la razón al laboratorio francés, al laboratorio Servier, que es un laboratorio muy potente, muy poderoso en Francia. Así que el libro fue retirado. Pero, como se cuenta en la historia, también hubo muchas personas que se hicieron eco de mi alerta, de mi denuncia y que permitieron que esta pregunta, es decir, la de responder a cuántos muertos ha habido tras 30 años de comercialización, que pudiese haber una respuesta. Y la respuesta es que ha habido centenares de muertos en Francia. También podríamos hablar de lo que ha ocurrido en España, puesto que en España también ha habido muertos. Y finalmente la justicia nos dio razón y pudo levantarse esa censura. Pero sí tengo que decir que hemos tenido que padecer una censura brutal, una censura inaceptable. Y me siento muy feliz de que la película hable de esa censura inaceptable en Francia. Para Teleglobo Brasil, una película muy hermosa. Emmanuelle, ¿podría hablarnos un poco de su trabajo
con el jefe operador en cuanto también a la fotografía. Bueno, llevo trabajando con él desde hace 3 películas. Empezamos ya a conocernos bien. El trabajo con la luz, así como con la música, es muy difícil encontrar palabras para hablar de ello, ¿verdad? Para hablar de luz y de música. Yo siempre trabajo a partir de fotografías, de imágenes, y esa es mi forma de comunicarme con Guillaume. Hacemos una especie de iconografía, de cartera, de documentos iconográficos, para que él tenga la idea de saber lo que necesito en términos de luz. Con esta película tuvimos ciertas dificultades porque, como han visto, los decorados no son estéticamente muy bellos o fáciles. Estamos en muchas habitaciones blancas, sin relieve, así que para él ha sido muy difícil iluminarlo. Pero creo que hemos hecho lo mejor que hemos podido porque teníamos que rodar ahí, queríamos rodar en los lugares, en los decorados reales. Y la verdad es que no ha sido fácil desde el punto de vista de la iluminación y de la fotografía. Javier Suárez, de Adictos al Espectáculo. Esta película es para Sitges. Es una película que toda la película carga sobre tus hombros. Desde el primer fotograma hasta el último estás presente en pantalla. Es una historia real, una historia que yo creo que, aparte del libro, ahora va a llegar a muchísimas más personas en todo el mundo. ¿Sientes esa presión añadida o sentiste esa presión añadida cuando entraste en el guión de no estoy en una película más, estoy en una película diferente? ¿Y cómo fue tu relación con Irene Frachón para presentar el personaje y felicitarte porque estás inconmensurable en la película? Gracias. Can I speak in English? Is that okay? Yeah. ¿Puedo hablar en inglés? Bueno, en primer lugar, como han visto, el libro solamente es las primeras 3/4 de la película. La historia continúa después. En ese sentido, existe la libertad de poder inventar parte de la historia, porque en el libro, además, realmente no se ve el lado privado o íntimo de su personaje, solamente tiene que ver con el juicio, etc. Así que no he sentido ningún tipo de presión no me sentí más presión realmente, pero lo que sí fue importante fue que hay una mujer que existe hoy en día y que está con nosotros hoy en esta rueda de prensa, y eso podría haber sido algo que me diera miedo a la hora de interpretar el papel, porque ella está aquí para juzgarme, pero la cosa es que Irene me ha dado mucha libertad, me ha permitido robar algo e inspirarme en su personaje y también ayudar a contribuir e inventar ciertas cosas en el personaje. La Irene en la película yo creo que es un poco de Irene Frachón, es un poco Marlene Becquot y un poco más, y un poco yo. Espero que haya respondido un poco a tu pregunta. ¿Sí? ¿Te parece bien? Bonjour. Buenos días, estoy aquí. El papel de Bretaña en la película. ¿Hay un papel adjudicado a Bretaña? Sí, y es un papel muy importante porque está presente constantemente, tanto en cuanto a los lugares que en los paisajes, pero también con todas las personas que han participado en esta lucha. Están ahí, porque claro, yo no soy danesa, pero tampoco soy bretona, pero sí que soy de Bretaña en mi corazón. Hubiese podido ser danesa, no importa, mi origen no importa, pero lo que sí que está claro es que llevo trabajando desde hace 20 años en Brest. Ahí tengo mi corazón y ahí he trabajado con compañeros y compañeras bretones como Antoine Le Vignon, que aparece en la película, que se llama Grégoire Legal, Yannick Jovic, el cardiólogo, también. También han podido ver a pacientes en pantalla y también han visto al editor Carmarek. Todos ellos son bretones de pura cepa. Y nosotros decimos que además es gente sólida. Y me hacía falta tener a esa gente sólida. Algunos de ellos incluso su lengua materna es el bretón.
Los bretones también se sienten muy orgullosos y la población de Brest tienen mucho orgullo. Y me han permitido y me siguen permitiendo enfrentándome a un laboratorio que sigue sin tener piedad. Así que Bretaña sí está ahí de una forma muy importante en la película. Una pregunta para la directora y otra para la actriz. Para la directora, pues un poco el tipo de preguntas que se suelen hacer también con estas películas. ¿Cómo llegó el proyecto? ¿Cómo conoció el libro? ¿Ya lo conocía con antelación? ¿O a raíz de que le ofrecieron el proyecto lo leyó y conoció a la doctora? Y un poco qué libertades ha podido permitirse para contar la historia. No sé si también el libro contempla temas familiares o la propia doctora le iba contando la relación con su familia y con el resto de su entorno. Y para la actriz, pues un poco también cómo trabajó su personaje y cómo tenía quizá de consejera, si es que la tuvo, a la propia doctora. Gracias. Las productoras, aquí, a mi lado, son quienes me incitaron a leer el libro de Irène Frachon. Y también me incitaron después a conocerla, a reunirme con ella. Como ella misma ha dicho, el libro representa solamente la mitad de la película. Luego, sobre todo, nos centramos en lo que ocurrió después del libro. Y para eso he necesitado el testimonio de Irène, por supuesto. Irène nos ha contado muchísimas cosas que incluso no estaban en el libro. Y además ella nos permitió conocer a los protagonistas reales. Y nos hemos basado en todo eso después para redactar el guión. Y eso nos llevó mucho tiempo. Claro, porque también teníamos los aspectos técnicos y científicos muy complejos de digerir y que había que contar de forma que el público lo pudiese comprender. ¿Qué libertades nos hemos tomado? Muy pocas. La familia Frachon es una familia extraordinaria. Hay que conocerla, hay que verla para creerlo. Irène nos habla un poco de la familia en su libro, pero sobre todo nosotros hemos querido pasar tiempo con ella, hemos conocido a sus hijos, a su marido, y nos hemos impregnado de todo eso para poder hablar de la vida familiar de Irène. Y la única libertad, quizá, que me he permitido ha sido en cuanto a la relación entre Antoine e Irène. ¿Por qué? Pues porque esto es cine y había que crear tensiones, situaciones de tensión. Hemos añadido quizá conflictos, momentos de crisis y también una ligerísima ambigüedad sentimental. Bueno, espero que Irène no me contradiga, que nunca tuvo lugar esa relación sentimental, nunca tuvo lugar en la vida real. Working on the part, I also met Irène and Irène's family and visited her at the hospital and had a consultation with her. Well, I was not ill, someone else was. And I mean, the first time I saw Irène, it really felt like the first time I was sitting and in front of a real hero. Enfrente de una verdadera heroína. Es la primera vez que he conocido una mujer, una heroína delante de mí. Fue muy inspirada, me inspiró mucho. Es un personaje, digamos, interesante. Para una actriz hay mucho que puedes utilizar. Ahora le conoces aquí sentada con periodistas y tiene un proyecto, pero es la persona más divertida que conoces porque es muy emotiva también, muy divertida, y como actriz no puedes conseguir mejor material que Irène Frachon para interpretar. Así que no pude interpretar todo lo que es ella porque no sería posible. Ella solo puede hacer eso, pero tomamos parte de ella y algunas partes de su personaje, sobre todo a nivel de humor, y tuvimos que transformarlo porque yo no puedo. Es como el encanto, no puedes robar el encanto de una persona y copiarlo, tienes que buscarlo en ti mismo. Así que, por ejemplo, hay su fuerza realmente, hay algo extremadamente positivo en la fuerza que tiene.
siempre está en ebullición, siempre está en crescendo, por así decirlo. La manera de hacerlo, de interpretarlo yo, era más bien como una manera como muy infantil, como si fuera pues como una payasa. Elegimos algunas cosas físicas que pensábamos que fueran directamente Irene, pero algo parecido, darle ese tipo de aire al personaje. Parece ser que el símbolo que lleva en la garganta, que si no me equivoco es la cruz de los hugonotes, parece ser que tiene mucha fuerza, ¿no? en esta película, está presente en todo momento. Quería saber qué relación existe entre esos principios éticos, qué tipo de principios éticos son y cómo ha influido eso o influye en la energía que demuestra continuamente, ¿no? Y si eso es así, pues también para la protagonista, ¿qué piensa de esos principios y si se identifica con ellos? Quisiera decir, con respecto a lo que decía Sitze anteriormente, y es que la mejor prueba a la hora de saber si había un encuentro entre ella y yo fue ver que dijeron mis hijos, y mis hijos la han adorado en el cine. Les ha parecido una madre fantástica, así que mis hijos directamente han adoptado a Sitze, así que esa ha sido la mejor prueba. Muchas veces soy seria cuando hablo de esta historia, claro que sí, intento hablar de ella en serio, pero también me gusta reírme. Y a veces mis hijos, cuando eran niños, pensaban que no era una madre muy seria. Así me consideraban, que yo no era muy seria. Bueno, y eso es cierto, pero por supuesto, cuando estamos hablando del mediador, es difícil hacer payasadas o hacer el payaso. Mis padres me criaron en un entorno religioso, cristiano, protestante. De mis padres he recibido esa educación. Bueno, es sencillo. Principios de la religión cristiana. En primer lugar, se trata de no tener miedo. Y algo importante también es saber y decirnos que no estamos solos. Y también, por supuesto, que tenemos que interesarnos por quienes sufren. Y claro, los médicos se supone que tenemos esa vocación, ¿verdad? Interesarnos por los que sufren. Lo intentamos hacer con nuestras cualidades y nuestros defectos. Pero para mí algo muy importante ha sido el momento en el que empecé a comprender que ante mí no tenía solamente a enfermos, sino a personas que habían sido envenenadas. Envenenadas hasta morir por ello. Y para mí eso fue un shock. Mientras que yo entonces vivía sin plantearme demasiadas preguntas. Tenía mi vida familiar y mis principios, pero la verdad es que no necesitaba ir más lejos. Y cuando conocí esta historia, de repente todos mis principios recobraron vida, salieron a la luz, y eso es lo que me permitió decir que no podía aceptar esa situación y que tenía que librar esa lucha sin miedo. No había más preguntas que plantearse, no había ninguna otra opción más que la de luchar y combatir. Y entonces en ese momento dije, no puedo evitarlo, tengo esa fuerza, ese motor dentro de mí, y entonces ese motor en ese momento arrancó, se puso en funcionamiento. There was a question for you too. Oh, there was a question for me too. Yeah, principles. Sí, los principios. A ver si comparto los mismos principios. Yo no tengo la misma religión que Irene, pero sí llevé este collar en todo momento y yo creo que forma gran parte del personaje que interpreto. Aunque realmente no hablamos acerca de la religión en la película, yo creo que es esencial para ella, que lleva esto, y su familia lleva este collar, y yo creo que esto es súper importante. Personalmente, no he seguido la historia, yo soy de Dinamarca, es decir, no es una cosa que yo conocía, pero por otra parte, esto es una parte, digamos, un paréntesis. Yo he interpretado el papel de la primera ministra en Dinamarca y cada episodio me leía, y uno de los episodios
acerca de mi hija en la familia, en la película, y hablamos, y es que tenía era bueno, medicina antidepresiva que se le daba a mi hija como en el personaje, y me sorprendió muchísimo que cuán fácil se vende a un antidepresivo. Hoy en día es fácil, y yo no soy político, mi idea no es escribir algo sobre esta cuestión, pero sí me di cuenta a posteriori que las personas a mi alrededor tenían hijos, niños normales que a veces no funcionaban como quería la sociedad que funcionaran, y se les daban pastillas, sus médicos les recetaban pastillas, y es muy sencillo, y tienes que decir en un momento dado no hacerlo, y así es. Es mi paréntesis aparte, pero bueno, no podía responder a tu pregunta sobre los principios, discúlpame. Una mesa como esta no es muy habitual en los festivales de cine, y menos un día de inauguración. Aparte del valor de la denuncia de la película y del compromiso del festival inaugurando con cine europeo, ¿en qué medida creen que la inauguración de hoy simboliza la lucha de las mujeres, ya sea en la medicina, en el cine o en la vida en general? Es cierto, muchas mujeres. Y yo creo que no es una coincidencia, ¿no? En cualquier caso, en lo que a mí me concierne, muchas veces me han dicho que parte de mi posición, bueno, antes hablamos de principios, pero que quizá el hecho de ser una mujer era algo que hiciese que quizá tuviese un instinto maternal a la hora de defender los derechos de esas víctimas. Hubiese hecho lo mismo si fuesen mis hijos. Está claro que las mujeres no tienen tanto poder, o quizá no les importa tanto el poder y la ambición como a los hombres, pero en cualquier caso, en mi historia, un día me dije, soy mujer, trabajo en un hospital en provincias, no soy ni un gran profesor universitario, no tengo vínculos en la industria, siempre voy a poder seguir trabajando, pase lo que pase, y si yo no lo denuncio, nadie lo va a hacer. Así que el hecho de ser una mujer cuenta, es importante. Y es cierto que las mujeres son muy importantes en esta historia. Mujeres, sobre todo fueron mujeres las que sufrieron las consecuencias de este medicamento. El 80% de las víctimas del Mediator son mujeres. Mujeres sacrificadas, que fueron sacrificadas, sí, porque lo que querían era adelgazar, verse más bellas, más hermosas. Y para mí todo eso es muy importante. Claro, hablamos también de la imagen de la mujer, ¿verdad? Que se ve agredida, la imagen de la mujer agredida. Y me siento muy feliz a la hora de ver cómo Emmanuel ha representado lo que para mí es el sacrificio de una mujer e incluso su suplicio. Yo también quisiera responder en cuanto a la inauguración de este festival con esta película. Nos sentimos muy felices de estar aquí. Y, por supuesto, queremos dar las gracias al director del festival por habernos propuesto inaugurar el festival con esta película. La idea es hacer cine y una película que cuente una historia de compromiso, pero que fuese al mismo tiempo una película accesible y popular, pero que tuviese también una gran propuesta. Como productora vemos que muchas veces el cine popular no está entre las manos de los mejores cineastas. Y Emmanuelle Bercot es una enorme cineasta. Y estoy segura de que directoras como ella tienen que hablar de temas como este, temas comprometidos, pero también populares. Tengo la impresión de que eso es lo que refleja el hecho de que inauguremos el festival y también nos permite ver y considerar esta película como una película híbrida. Y eso me complace enormemente.
Quisiera también recordar que Emmanuel inauguró el año pasado el Festival de Cannes con una película que se llama La Tête Haute, una película también enormemente comprometida. Así que puede que, bueno, que sea un poco también una particularidad de Emmanuel. La Tête Haute, la cabeza alta. Mi pregunta va dirigida hacia Irene, ya que bueno, a lo largo de toda la película hemos estado viendo cómo la presión que ejercen las farmacéuticas en la comunidad médica y el miedo incluso que tu personaje llega a tener por su seguridad. Y bueno, ahora ya, 6 años después de todo lo que ha ocurrido y ya con toda la historia ya pública, ¿qué tipo de represalias ha recibido por parte de la industria farmacéutica? Lo que le voy a decir es bastante chocante. Le sorprenderá. Hoy en día los laboratorios farmacéuticos en general, por supuesto, están en mi contra, claro, porque la imagen de esa píldora mágica pues ha explotado, ¿verdad?, por los aires. Y ahora todos somos más recelosos en cuanto al marketing. Pero no, los laboratorios me dejan tranquila. Quienes más están en mi contra ahora son los médicos, precisamente, el cuerpo médico, médicos muy vinculados a esos laboratorios. Y esa ruptura de confianza y el hecho de que hayamos cuestionado esos vínculos entre médicos y laboratorios, en donde se olvida a la persona y al paciente, eso precisamente es por lo que más se me critica entre el personal médico. Yo trabajo mucho con las víctimas del Mediator, pero evito ahora asistir a congresos médicos porque es muy desagradable cuando me siento agredida por ellos. Ya me ha sucedido, es muy difícil. Y aprovecho para decir algo que puede que ustedes no sepan. ¿Saben ustedes? Y por eso me siento felicísima de haber sido invitada a este festival y felicísima de poder hablar de ello. ¿Saben ustedes que España ha sido el primer país que ha denunciado el caso del Mediator? Voy a intentar contárselo en 2 palabras. El Mediator, bueno, no vamos a hablar en términos científicos, pero la molécula química se llama Benfluorex. Y en España se comercializó, al igual que en Francia, pero no se llamaba Mediator, sino Modulator. Durante bastante tiempo, por consiguiente, los españoles también consumieron Mediator o Modulator. Y en el año 2003, médicos facultativos españoles vieron una valvulopatía y dijeron, ah, esto no es normal. Publicaron el caso de esa valvulopatía grave de la que se veía afectada una mujer de 50 años, una Corinne. Y las autoridades de salud españolas inmediatamente reaccionaron. Y lo que voy a contarles ahora apenas lo podrán creer. Cuando el laboratorio Servier francés, cuando vieron que había un caso de valvulopatía con el modulator, inmediatamente pidieron a España, por iniciativa propia, que retirasen el medicamento. Con razones, por motivos económicos, diciendo, retiren el modulator en España en el año 2003 porque no tenemos mercado suficiente, porque no es rentable, simplemente. España y las autoridades dijeron, pues bueno, vale, en cualquier caso, además, provoca valvulopatías, está claro para nosotros, así que ningún problema, lo retiramos. El problema es que como el motivo esgrimido era un motivo económico, la agencia francesa hizo caso omiso de este caso. El modulator se retiró en el año 2003 en España y en el año 2009 solo, hubo que esperar hasta el 2009, y en Francia entre el 2003 y el 2009 tuvo un mercado enorme con centenares y centenares de muertos provocados por la mentira de este laboratorio cuando decía que si se había retirado en España era por causas económicas. Yo tengo todas las pruebas, si les interesan, para demostrar que en España sí que comprendieron bien que era peligroso. Y hoy en día, frente a las víctimas, frente a las que han sobrevivido, el laboratorio sigue diciendo que en España en 2003 se retiró el medicamento solamente por motivos económicos, mientras que yo tengo pruebas que evidencian lo contrario. La historia para mí empieza así, claro, como todos puedes comprender. La verdad es que España hizo las cosas bien y eso fue muy importante. Buenos días. Antes de nada, quería daros las gracias porque creo que este es el tipo de películas que dan sentido
al cine, al menos para mí, porque dan altavoz a causas que necesitan ser escuchadas. Bueno, yo creo que esto es una historia sobre todo de mujeres luchadoras. A mí, la verdad que disfruto viendo la película y viéndoos aquí. Y mi pregunta es, más en el mundo del cine, yo sigo notando que se deja bastante aparte, por lo menos a la mujer. Se puede constatar en los Oscar, no sé la situación en Francia, pero aquí también. Entonces, ¿cuál es vuestra percepción respecto a la lucha que se tiene que hacer también en el cine como mujer para, bueno, pues para introducirse en un sector que pienso desde mi punto de vista que sigue siendo bastante machista? Para mí en Francia no hay ningún obstáculo. Para mí, siendo mujer, para hacer cine, incluso al contrario. Pero no puedo negar que en muchos otros países, como en Estados Unidos, la situación no es igual. En Francia tenemos las puertas abiertas, incluso cada vez más. Cada vez hay más cineastas, cada vez más mujeres. Hay una oleada de mujeres cineastas, directoras en la actualidad. Así que yo personalmente nunca he tenido obstáculo alguno y no he tenido que librar batalla alguna porque, bueno, sí, no por ser mujer al menos, he tenido que luchar para ser directora. No hay una lucha como tal. Lo que sí ha sucedido es que yo estoy encantada por mi trabajo como actriz, porque yo creo que la dirección es que vemos que hay más mujeres que tienen historias para interpretar. La primera película, cuando yo era más joven, que interpreté, había un problema porque yo era la actriz principal, el personaje principal, y la gente de relaciones públicas dijo, nadie quiere ver a una mujer en el póster de la película. La gente quiere ver a hombres, los hombres quieren ver a... mujeres quieren ver a hombres en los pósters y a los hombres también, y yo creo que esto sí ha cambiado. Sí, yo creo que está sucediendo paulatinamente. Estoy de acuerdo con Emmanuel. En Francia tenemos suerte. Tenemos suerte de tener un cine bastante femenino, también desde el punto de vista de la producción, de las inversiones. Y yo tengo la impresión de haber tenido que luchar, sí, pero no por ser mujer. He luchado pues para defender un cine independiente y un cine que sea singular, pero esa creo yo que es una lucha que va más allá del hecho de ser mujer. Pero es verdad que en la selección, bueno, aquí hay películas con bastantes mujeres, pero no es el caso en Estados Unidos, está claro. Así que sí que es cierto que en otros países esta es una batalla todavía que tenemos que librar. Y tenemos también colegas que han creado una asociación que se llama Deuxième Regard, segunda mirada, y que precisamente también milita por eso. Como dice Sitze, estamos en una etapa, en una fase que nos da motivos para ser optimistas. Rueda de prensa, muchísimas gracias a todos. Merci.